Bueno, hola a toda la audiencia. En una entrevista más de Cinculillo, entendiendo las diferentes posturas que hay respecto de los sentires y de los malestares de nuestra comunidad universitaria aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Hoy me acompaña un estudiante. Muchas gracias por estar aquí, Cinculillo. Y lo que yo quisiera saber es, obvio, pues primero te presentas y me cuentas, bueno, ese lugar, de dónde vienes, por dónde estás transitando y los malestares que hay desde la comunidad estudiantil. Yo quiero y necesito, creo que es necesario visibilizar todo esto a toda la comunidad. Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias. Esto es muy emocionante porque ha sido una experiencia muy transformadora. Para mí, para mis compañeros, creo que puedo hablar por ellos. Bueno, mi nombre es Cristian Oliveros. Soy estudiante de Gestión Cultural y Comunicativa de la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz. Nací en Chía, Cundinamarca, pero toda mi familia es de origen cesarense, del Caribe colombiano. Mi familia por parte de papá viene del Magdalena Medio, mi papá es de Curumaní, mi mamá es de Valledupar. Encuentro mis raíces en el Cesar. Eh, Estoy en esa universidad, estoy en ese territorio precisamente también recogiendo como esto, recogiendo del lugar de donde vengo, encontrando identidad. Creo que es algo que aquí en Bogotá o aquí en el departamento de Cundinamarca, al menos en Cajicá, Chía, que son los lugares donde he estado, no logré conectar mi identidad. Creo que esa búsqueda me lleva a estar en el departamento del Cesar. Me enamoro del territorio, me enamoro del lugar de donde viene mi familia. Y llego a la Universidad Nacional después de un proceso muy largo, que creo que mucha gente o muchos pelados como yo vive, y es que a los 16 años te dicen escoge una carrera y búscale rumbo a tu vida. Y cómo lo hacemos, o sea, encontrar algo así no es fácil. Pasé por diseño gráfico, pasé por la licenciatura en lengua castellana e inglés, hice un técnico en cocina, después presté el servicio militar, hice un montón de cosas buscándole un horizonte porque pues en este país las familias como la mía, por ejemplo, que han tenido que ser muy trabajadoras todo el tiempo, poco tiempo tienen para ayudar a sus hijos a encontrar el horizonte, ¿no? A encontrar el lugar hacia donde ir. Eh, Tal vez ese es mi lugar de enunciación, un lugar en donde mi familia me permitió entrar al mundo con mucha libertad, pero en ese camino uno explora muchas cosas y fueron muchos tropiezos hasta encontrar el horizonte, la gestión cultural, y porque pues después de haber dado todos esos pasos me di cuenta que necesitábamos cambiar muchas cosas y para mí el cambio es cultural, por eso le apuesto a la gestión cultural, por eso en el territorio, que más que todo lo necesita el departamento del Cesar, creo que es como ese campo tan importante para poder hacer las transformaciones que necesitamos hacer, al menos en este país. Qué bueno. Supongo que desde ahí es donde se vincula todo este tema del sentir y del movimiento estudiantil y de la discusión del estudiantado en el territorio de La Paz y como un poco la expresión de que se busca con la educación, ¿no? En una sede descentralizada y con la complejidad que hay en esa sede. Sí, nosotros, bueno, en mi experiencia específica, yo llego pues no, en la pinta de Cachaco, ¿no? A la sede de La Paz, en un territorio colombiano en general, en donde el regionalismo es muy marcado. Entonces, el primer día de clases que llego, hay una asamblea decisoria para ver si nos vamos a paro o no, porque tenemos un montón de problemáticas que yo desconozco, era nuevo primer semestre. Entonces mi voz cachaca en medio de esta comunidad estudiantil en un proceso de formación como movimiento estudiantil raya un poco. Y ahí comienza como la primera contraposición. De ahí en adelante integrarme a ese proceso estudiantil, a ese proceso de movilización, de pronto reclamación de derechos, me ayuda a entender el lugar también en donde estoy parado. Para mí la universidad es la radiografía del territorio nacional. Y en la sede de La Paz específicamente es como eso. Tú ves en la sede de La Paz cómo es el territorio del Cesar, el departamento del Cesar. Lo aprendí a conocer, pues me tocó desaprender todo lo que yo ya venía. Yo vengo de un sistema educativo un poco más complejo aquí en Bogotá. Yo me gradué en un colegio distrital, estaba en ese momento la educación media fortalecida. Yo podía hacer algunas asignaturas de universidad, un bachillerato mucho más reforzado, unas ayudas mucho más grandes a nivel de formación.
un mejor ICFES, todo ese rollo, pero en el departamento del Cesar es totalmente diferente. También estudié en el colegio del departamento del Cesar, en Valledupar, y es muy complejo. Llegar ahí y encontrarme con la movilización estudiantil me hace entender muchas cosas. Vivir en el territorio me ayuda a saber por qué es necesario que nosotros como población, en la universidad como ese microentorno, nos organicemos, porque es como ese pequeño espacio en donde nosotros construimos una sociedad distinta, o al menos lo que va a ser la sociedad. Nosotros buscamos organizarnos precisamente y debatir y conversar y dialogar, porque pues de eso depende lo que va a ser como el proyecto de país, para mi visión, o al menos proyecto del territorio. Ahí nacen esas discusiones, ahí comienzo yo a vincularme, comienzo a entender que si yo no hago algo para que las cosas estén un poco mejor, mi familia no va a estar mejor, mis amigos no van a estar mejor, y todo eso va a influir en mi campo laboral, como la gestión cultural. Nosotros llegamos a la universidad a estudiar gestión cultural, y cuando le decimos a alguien estudiamos gestión cultural, nos dicen, ¿y eso qué es? ¿O para qué sirve? Y buscarle un horizonte de sentido ha sido también un reto para nosotros como estudiantes, que los profes a veces buscan apoyar, hacen esfuerzos grandes, pero que es una cuestión muy bilateral, no solamente los profes, sino nosotros como estudiantes. Entonces, claro, venimos de ese contexto donde estamos muy enredados con la vida, con lo que queremos hacer, con un país en caos bueno, de divergencias, de conflicto, y a organizar nuestra mente, a decir esto es la gestión cultural para nosotros y hacia allá queremos ir, es un reto grandísimo. Más en la sede de La Paz, donde hay tantas precariedades, el tema del transporte, estamos en un lugar en donde no existe una ruta intermunicipal, estamos entre el municipio de La Paz y Valledupar, no existe la ruta intermunicipal, entonces nos toca pagar 5.000, 6.000 pesos que cobra de ida un carrito y de vuelta, entonces serán como 12.000 pesos, 10.000 pesos diarios hasta el terminal de transporte de la ciudad. De ahí nos toca llegar a nuestros lugares de residencia, entonces 4.000 pesos una moto o 2.500 pesos un bus. Y para las condiciones en que vivimos en Valledupar y en el territorio del Cesar, para nosotros es impagable eso. Claro. En la universidad a veces nos ofrecen almuerzo, como bueno, tenemos la opción de un almuerzo o cafetería, pero la Universidad de la Sede de La Paz contrató con el Club Valledupar, que es el club en donde la élite vallenata se reúne y donde era el único lugar que tenía como las condiciones para brindarnos el servicio de alimentación, y son a 14.000 pesos los almuerzos. Entonces, un almuerzo a 14.000 pesos que la universidad subsidia la mitad, entonces pagamos 7.000 pesos de almuerzo. Entonces, tenemos que decidir entre nos transportamos o comemos. No. En ese contexto hay muchas reclamaciones. Está la sede sin terminar, estamos apenas comenzando a organizarnos, la infraestructura está a medias. La primera fase de la universidad la realizó la gobernación del Cesar y pues quedó una obra muy deficiente, ya se está cayendo a pedazos. El litigio de la universidad para que la segunda fase la ejerciera, o la contratación de esa fase la hiciera la propia Universidad Nacional, se logró y está en construcción, pero entonces no tenemos muchos espacios. Cada vez van llegando más estudiantes, y no hay espacio para los estudiantes. A veces tenemos aulas con 30 estudiantes y ya en un claustro universitario ya creo que son muchas personas. Pero también hay otra parte, y es que por esas mismas condiciones la sede no es tan atractiva para la gente del territorio. Entonces, por ejemplo, este semestre que pasó, este semestre de 2024-2, el que viene, fueron más o menos 180 personas que se presentaron de todo el territorio, de todo el departamento del Cesar, y pues todas pasaron porque pues necesitamos que la gente llegue a la universidad. Sí, sí. Entonces, como que el estándar para llegar a la universidad o las pruebas de admisión tienen que ser muy flexibles por la forma en la que se educa a las personas en el territorio. Es muy deficiente el sistema educativo. Y la gente entra, pero entran más poquitos cada vez, y teníamos este problema de que llegaba la gente y no teníamos espacio. Ahora tenemos el problema de que la gente no quiere ir a la universidad. Cuando se hizo el paro, cuando comenzó el paro, cohesionar el movimiento estudiantil fue como muy complicado, porque la gente no decía, yo no me voy a venir de Manaure Cesar, que es un pueblo que está en la serranía del Perijá, bajar hasta La Paz para ir a hablar del paro. Okay. Porque yo no tengo el dinero para hacer eso. Yo no puedo estar todo el día allá, no puedo estar pagándome mi almuerzo. Esas cosas dificultan la organización estudiantil en el territorio. También las marcas, las cicatrices de la guerra, del conflicto. Eso de yo no voy a decir nada porque sí, en el territorio silencian a la gente y la silencian a bala.
y nosotros vivimos esa realidad, la conocemos. Y hablar de estas cosas en frente de los estudiantes es una cosa. Tal vez dentro de la sede es un entorno medianamente seguro, pero ya no tanto, ya van llegando personas de otras partes, ya van llegando más organizaciones y buscarle o apostarle como a un proceso más de diálogo y más de paz en un territorio que es o te callas o hay plomo, es complejo. Entonces la gente tiene ese miedo, la gente dice yo vengo a estudiar, quiero salir de la pobreza, quiero un mejor futuro para mí, para mi familia y no me voy a ver inmerso en nada que tenga que ver con esto de revueltas ni de paros, hagan lo que ustedes quieran, pero yo cuando se levante el paro yo vuelvo y la gente no trata de evitar esas cosas. Ese es como el gran contexto y de las grandes reclamaciones, pues hay un montón de problemáticas, ya también obedecen al territorio en donde vivimos, la estructura del país es centralista, entonces los liderazgos que vienen del centro son los que se reproducen en los territorios periféricos. Aquí se hacen una protesta cerrando una vía o quemando una llanta o rompiendo un Transmilenio, allá quieren hacer lo mismo, porque es como la herencia que ha dejado también en el imaginario y gracias también a la mala publicidad de los medios de lo que es el movimiento estudiantil. Supuestamente es violento, supuestamente es esto, es lo otro, o es la única forma de reclamar derechos y lo entendemos, pero también hay otra parte en el territorio que quiere otra cosa, que le apuesta a unas alternativas de paz, que le apuesta a unas alternativas más culturales, pacíficas en general. Y ahí es donde pues también se conecta todo este proceso con el profesor Super HP, con esta forma en la que nosotros vemos la protesta, vemos la movilización estudiantil a través de la cultura, a través de acciones pacíficas que dejen en el imaginario colectivo una huella, como lo que pasó, que fue precisamente lo que creo que nos reúne a nosotros aquí en este momento y pues de lo que de pronto podemos hablar más adelante. Cristian, te quería preguntar, hace unos minutos fuera de cámara me contabas un poco ese argumento fuerte de es a través de la cultura que vamos a cambiar nuestras realidades. Cuéntame esa visión, ese argumento. Bueno, yo creo sinceramente que el cambio, bueno, hay muchas apuestas políticas, ¿no? Y hay muchas apuestas sociales, por lo que debe ser el horizonte hacia donde vive la transformación del territorio nacional o de la ideología en búsqueda de paz, ¿no? Reconciliación, justicia, reparación. Pero yo creo que el cambio es cultural. Y cuando hablamos de cultura, no hablamos de solamente las expresiones artísticas o la producción cultural. Cuando hablamos de cultura, cuando yo hablo de cultura, me refiero a precisamente la forma en la que las personas se organizan socialmente. Y la forma en la que las personas se organizan socialmente depende de muchas cosas. La forma en la que produce su comida, la forma en la que el clima en donde vive es diferente. Aquí usamos ropa para cubrirnos del frío, allá queremos estar desnudos por el calor. Eso influye en nuestras prácticas, eso influye en la forma en la que nos vemos como personas, en la que yo veo a mi compañero. La forma en la que hablamos, la forma en la que comemos, también transforma nuestra fisionomía, nuestro estado de ánimo. Eso es cultura. La forma en la que vivimos, en general. Y eso es lo que, en mi concepto, hay que tratar de activar, de transformar, de evolucionar, porque tenemos unas prácticas en las que muchas veces nosotros mismos impulsamos como ese retroceso o nos estancamos. Al menos en el departamento del Cesar, hablo en ese caso en específico que estoy allá, a las personas no les gusta vivir estresadas. A la gente no le gusta el estrés de la vida cotidiana, de tener que levantarse a las 5 de la mañana o 4 de la mañana para coger un bus, ir a trabajar. Y sí, queremos trabajar, queremos hacer cosas, pero lo queremos hacer a nuestra forma, porque es nuestra forma de vida, el territorio, y esa es la relación que tenemos, la territorialidad nos condiciona. Y no al revés. Nosotros es lo que ha hecho como la sociedad en general, tratar de cambiar el entorno en el que vive, adaptarlo a lo que ellos quieren, pero nosotros debemos adaptarnos a eso, al territorio en donde nosotros vivimos. Por eso la comunión con la naturaleza es importante, porque desde lo cultural nosotros podemos decir, esta es la forma en la que vamos a producir, porque nosotros acá, como hacían nuestros
nuestros ancestros indígenas o las comunidades indígenas, que eran nómadas, estaban en la sierra y subían, y a medida que iba cambiando el tiempo, a medida que iban avanzando los meses, entonces una vez sembraban arriba, después iban bajando y sembraban abajo, cuando la temporada del clima era diferente, sembraban más abajo y volvían arriba, entonces no era que nosotros adaptáramos o modificáramos el entorno, sino que nosotros íbamos con el entorno, íbamos fluyendo con él. Esa visión, obviamente mucho más organizada, mucho más desarrollada, es lo que nosotros intentamos, es lo que yo intento al menos darle como un horizonte de sentido a la cultura. Entonces cuando hablo de que el cambio debe ser cultural, pues debe ser eso, debe ser la forma en la que nosotros nos ponemos de acuerdo para vivir en comunión, como la comunidad, en comunión con la naturaleza, en comunión con la forma en la que producimos y la forma en la que resolvemos nuestros conflictos. Porque estamos acostumbrados a que el que nos pega, le pegamos más duro, o al que nos dice le respondemos más fuerte. Y el diálogo es como la apuesta más retadora para la sociedad. Ahí quisiéramos, o además ahí quisiera hacer la mella, como decir, no voy a bajar. Alguna vez tuve esa conversación con alguien que me decía, tú no puedes poner la cara si te hago una cachetada y poner el otro costado para que te la den y bajar tú, no tener una posición y no defender tu posición fuertemente por querer conciliar. Pero los acuerdos se logran, creo que de esa manera. Nosotros no necesitamos imponernos, necesitamos llegar a acuerdos. Y esa es la cultura a la que me refiero. La forma en la que resolvemos las cosas, la forma en la que llegamos a los consensos. Es más o menos la visión que tengo acerca de lo que es la cultura y la gestión cultural. Genial, y me encanta escucharte. Cristian, la última, y es ahora sí, ¿cómo se relaciona todo esto, no? Todo quien tú eres y toda esta historia, todo este horizonte de sentido con el profesor Super HP. Precisamente esta visión es muy irreverente. De pronto mucha gente tuvo muchos conflictos conmigo por la forma en la que pienso también, porque hay que defender una posición. Todos dicen, no seas tibio, tienes que hacer algo. Nos lleva a una clase de expresiones artísticas en la sede de La Paz. Veníamos de un proceso en donde lo que te decía, la reproducción del territorio en la sede. La gente vive mucho del que dirán, y si a ti te dicen esa persona es mala, él dice esa persona es mala. Entonces había ese voz a voz de que el profesor era un periodista, que él nos iba a dar expresiones artísticas y él no sabía nada de arte, que querían un artista, y era hombre y era periodista. Entonces hicieron unas firmas e incluso me pasaron a mí el formato para firmar. Todo el mundo, bueno, si ustedes quieren firmamos. Todo el mundo firmó. Yo no conocía al profe, no había dado clase nunca con el profe. Llegamos a la clase de expresiones artísticas porque eso igual no funcionó. Y cuando llegamos, este grupo de compañeros también querían esto, querían como nosotros queremos vivir el arte, sentir el arte, no queremos teoría. ¿Cómo vamos a aprender expresiones artísticas a través de la teoría en 4 meses que dura un módulo? ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo le aporta eso a la formación en gestión cultural? Y teníamos, lo que digo, teníamos también muchas contradicciones frente a lo que es la gestión cultural y buscamos darle un horizonte de sentido. Y muchas veces los programas que llegan con los profes no aportan a esa visión o no sabemos cómo tomarla. No hay una congruencia en todo el programa. Cada quien, en esto de la libre cátedra, cada quien hace también lo que puede y de lo que conoce. Okay. Nosotros tratamos de apropiarnos de ese proceso. Y en mi grupo de compañeros de aula pues nació esa reclamación, como bueno, queremos hacer algo también que tenga que ver con lo que pasaba en el paro, porque era lo que nosotros buscábamos antes de llegar de expresiones artísticas. Habíamos buscado alternativas para no irnos a paro. Buscábamos esto de la anormalidad académica como una opción, que era necesitamos un movimiento estudiantil sólido para poder dar la discusión a nivel nacional, porque se acercaba el N1, el Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios. Ajá. Y queríamos que el movimiento estudiantil, o queríamos que la gente en la comunidad estudiantil estuviese enterada de lo que estaba pasando, porque no les interesaba por las razones que decía anteriormente. Y proponíamos, bueno, anormalidad académica. En esa anormalidad académica era intentar que en las clases los profes hablaran de estas cosas con nosotros y que el proyecto de clase, de aula, fuese orientado hacia esta problemática, hablar de lo que pasaba en la universidad. Unos profes no sabían de eso, nosotros buscábamos activar eso. Así nosotros llegamos a la clase y propusimos esto al profe Hamilton.
Él llegó con su programa, nos hablaba de la pedagogía no parametral, algo muy, muy organizado desde sus saberes, pero que pues también se rechazó de parte de los compañeros por muchas cuestiones, ¿no? Personales, argumentos que para mí muchas veces no son válidos. Entonces decidimos, yo personalmente decidí entrar a clase y dar la oportunidad al profe, porque pues yo no lo conocía. Cuando llegamos hicimos esto, el profe sorprendentemente tomó una postura conciliadora con nosotros y más allá de eso se incluyó en ese proceso. El profesor, que es para mí lo impresionante de todo esto, él dice como esta es una creación de Cristian y los estudiantes, pero si no hubiese sido por la disposición de él como docente de hacerlo, esto nunca hubiese pasado, porque otros profes no escuchan. Y él nos escucha, nos escuchó y escuchó lo que pasaba en cada una de las cabezas problematizadas que estaba en esa aula. Y se problematiza él y llega también después de 2 días de discusión con un antifaz y una capa y dice, me presento, soy el profesor Super HP. Y él, es su propuesta también, es ese sentir de él, yo creo que es la pasión por la docencia que muchas veces se pierde en este camino. Ser docente, a mí alguna vez me encantaría ser docente y yo creo que ser docente es esto, ya entender que no todas las personas aprenden de la misma forma, no todas las personas son iguales y no solamente es una labor, sí, o sea, debería ser mejor paga y yo sé que debería ser una labor muchísimo más reconocida, pero es lo que forma la sociedad en la que vamos a vivir. Y yo creo que el profe tiene muy claro eso. Sabe qué tipo de sociedad quisiera y por eso da desde lo que él tiene. Nace el personaje del profesor Super HP respondiendo a esa reclamación de los estudiantes. Nos ayuda a levantar la voz de otra forma, de una forma pacífica para reclamar los derechos que sentíamos que habían sido vulnerados en esta elección de Ismael Peña, con la que estábamos totalmente en desacuerdo. Nos acompañó en la movilización, sirvió de ejemplo para los demás profes que no se pronunciaban para absolutamente nada y nos acompañaron ese día en la movilización. Se pegó la soleada del siglo con nosotros en la vía nacional hasta la Plaza de la Paz y nos permitió, nosotros no tenemos teatro en la sede, nos trajo un director de teatro para poder participar en algunas cosas en la movilización, nos trajo invitados profesionales a hablar sobre el derecho, sobre la desobediencia civil, buscó las alternativas, nos ayudó, estamos haciendo esto en este momento, también es gracias a él como docente, a lo que ha querido hacer, entonces es lo más valioso. Para mí eso es lo más valioso de toda esta experiencia y es que no es algo que solamente hayamos hecho nosotros y reclamado nosotros, sino la disposición de construir. Y eso para mí es el ejemplo. Para mí eso es como lo que debería ser la pedagogía y unas nuevas formas pedagógicas y la experiencia como dispositivo pedagógico, que era lo que hablábamos también. Cristian, gracias. Una última, un poquito chiquita, pero no es tan chiquita. ¿Cuál sería ese infaltable en la discusión para llegar a consensos de la constituyente universitaria hoy 2024 con este proceso del profe Leopoldo? Yo creo que hay una discusión que hay que dar es en torno a lo que significa el bienestar para un ser humano, para nosotros como personas. La idea del bienestar muchas veces va ligada a la adquisición de bienes materiales o el dinero o un mejor puesto o una mejor oportunidad, pero también hay visiones del bienestar que vienen desde otras cosmovisiones. Y yo hablo desde la territorialidad, desde el territorio de donde vengo. Tenemos comunidades indígenas que tienen una cosmovisión diferente del mundo. Tenemos compañeros afro, tenemos compañeros raizales, estamos nosotros que somos de aquí, estamos allá en el territorio del Cesar. La interculturalidad da para muchas visiones sobre lo que es el bienestar. Y yo creo que entender eso y dar la discusión de lo que realmente queremos brindar como bienestar en la universidad es una de las discusiones fundamental que hay que dar. La idea del bienestar no es solamente lo que te pueden dar o lo que puede suplir una necesidad momentánea, sino lo que construye realmente el bienestar de un ser humano, la conexión con el mundo, con la naturaleza, con el conocimiento, la familia, los lazos sociales, la forma en la que respetan mi subjetividad, en la que yo respeto la subjetividad del otro y unas nuevas formas de producción de conocimiento que no pasen por encima de
de los derechos también y de las subjetividades de las personas, porque a veces hablamos de la producción del conocimiento como allá, que hacían un simposio sobre pájaros y entonces matan los pájaros para estudiarlos y las comunidades indígenas lo ven como hermanos y no matan los hermanos para estudiarlos. Entonces eso es fundamental, no pensarlo desde la centralidad de Bogotá, que es el gran el eje intercultural del país, sino entender que los territorios también tienen la autonomía para decidir qué es el bienestar para ellos. Muchas gracias, Gracias a Cristian, ti. muy amable. Gracias a ti Gracias. por esto. Bueno, nos seguimos viendo sin culillo con todas estas visiones, visibilizando todo lo que pasa en nuestra universidad en distintas sedes. Muchas gracias y nos vemos. Gracias.